El amanecer no llegó de golpe, se deslizó sobre la frontera verde como un secreto tibio que iba despertando hojas, pájaros y sombras. Primero fue la bruma, un velo dorado suspendido entre el bosque montano y la sabana contigua, y después, los cantos, una sucesión de notas que parecían aprenderse la luz de memoria, turacos que silbaban desde lo alto, tejedores que chisporroteaban en los matorrales, colobos que dejaban colgar el alba en forma de susurro. El aire olía a tierra húmeda y resina, a polvo que el rocío convertía en perfume. Y, por un instante, todo quedó suspendido en esa respiración compartida de los territorios que se tocan, una lengua verde ascendente, otra dorada que se abre como mar de hierba. El doctor Marcus Thompson avanzaba a pocos pasos del límite de la selva baja, con la cámara al pecho y la libreta de campo guardada en un bolsillo que ya conocía la lluvia, el barro y la prisa. No caminaba detrás de un mapa, se dejaba guiar por una pauta de señales invisibles, un tallo partido que indica forrajeo reciente, el olor leve y dulzón de hojas masticadas, la huella ovalada que el paso de un gigante imprime en el barro. Llevaba más de 20 años leyendo a los gorilas como se lee un libro con dedos, sin prisa y con la certeza de que cada margen guarda una nota al pie del bosque. Delante, Kibo, espalda plateada, 180 kilos de músculo calmo, se desplazaba con la autoridad silenciosa de quien no tiene que demostrar nada. El sol, todavía bajo, convertía su lomo en una franja de mercurio vivo. Iba primero, no porque la familia necesitara un guía para no perderse, sino porque su presencia establecía un perímetro donde el mundo era seguro. Tras él, en una especie de elipse protectora, avanzaban dos hembras adultas con crías que aún tropezaban con sus propios dedos, una subadulta que practicaba con las fibras de una liana como si fueran cuerdas de arpa, y un macho joven que alternaba la imitación y la rebeldía como un adolescente de cualquier especie. El narrador que habita en la memoria del científico habría dicho: los gorilas no caminan, él traduce en el bosque. Cada gesto era un renglón. Cuando Kibo se detenía y olía el viento, eran 2 puntos. Si sonaba un grave, esa vocalización baja y redonda que él había aprendido a reconocer como tranquilidad, el texto continuaba. Si la hembra mayor emitía un grr, casi inaudible, se insertaba una coma de alerta. El grupo era una oración larga escrita en presente continuo. Marcus repitió en voz muy baja, para la grabadora, lo que enseñaría después a sus alumnos: dinámica pacífica. Familia de 12. Formación de abanico al forrajear y cerramiento concéntrico con crías al centro cuando el sotobosque se adensa. Código sonoro: para calma, nasal y breve para desconfianza, bark, seco para ruptura de pauta. Kibo regula distancia y ritmo, el macho joven prueba límites, crías juegan con ramas y sombras. La ciencia, pensó, es memoria organizada, la selva, una memoria inmensa que se rehace cada mañana. El terreno subía apenas, lo suficiente para que la sabana quedara abajo como una sábana de oro cosida a la falda del bosque. Allí, los primeros rayos encendían la hierba alta en mechones, y aquí, el dosel filtraba la luz, y la convertía en lámparas verdes. Un abejorro pasó zumbando tan cerca del micrófono que dejó un rastro de electricidad en la banda sonora. Un duiker se asomó un instante desde un corredor de helechos y desapareció como si lo tragara una página que se cierra. Kibo se agachó con un gesto 1000 veces visto y, sin embargo, siempre nuevo, apoyó los nudillos, inclinó el torso y arrancó con delicadeza casi humana un tallo suculento. Masticó rítmicamente, ojos entrecerrados, como quien escucha una música que no necesita altavoz. A su alrededor, las hembras sincronizaron movimientos, una arrancó hojas jóvenes de marantáceas, otra revisó el suelo en busca de termitas. Las crías convirtieron una rama caída en columpio, el macho joven, en barra de equilibrio. Por encima, un turaco lanzó su alarma, una serie de notas que, para oídos no entrenados, suenan a adorno o para quienes viven del lado áspero del mundo, significan: algo se mueve donde no debe. El científico anotó: alerta aérea. Grupo modula volumen. Kibo no vocaliza, él solo mira. Y allí estaba la clave. El espalda plateada no necesitaba ruido. Su mirada bastaba para que todo se reacomodara en rangos de seguridad. Las crías bajaron el tono del juego y se acercaron al triángulo invisible de las hembras. El subadulto se colocó lateralmente, una pieza de ajedrez que protege flanco. Las hembras ampliaron el perímetro con sus cuerpos, un círculo sin bordes bruscos.
El bosque, por respuesta, bajó un punto el volumen de sus propios instrumentos. Marcus registró el momento con un breve paneo. En el encuadre, la espalda plateada parecía partir en dos el mundo. Al lado izquierdo, el follaje denso, al derecho, la línea de hierba dorada. Todo sistema vivo, se dijo, es un equilibrio entre apertura y refugio. Los gorilas habían inventado, sin manual, una arquitectura de convivencia. Y él estaba allí para aprenderla, para nombrarla sin traicionarla. El viento giró apenas, trayendo desde la sabana un olor nuevo, mineral y dulce, como arcilla calentada al sol y savia reciente. Kibo levantó el rostro. Sus fosas nasales se dilataron con un gesto de lector que reconoce una palabra rara. Emitió un de frecuencia baja que el micrófono captó como un rumor de tambor. No era alarma ni relajación, y era nota al margen, atención flotante. Marcus, sin darse cuenta, contuvo la respiración, ese reflejo humano que intenta acompasar la vida al ritmo de lo que observa. El bosque respiró con él. Un coro de insectos cambió de compás. Una hoja goteó una gota tardía de rocío que estalló en el suelo blando con un sonido minúsculo, pero perfecto. La bruma se alzó un palmo más, y entre fibras de luz, la pelusa de las crías se volvió casi dorada. La paz no es silencio, pensó el científico, o es un acuerdo momentáneo de sonidos que aceptan no hacerse daño. Kibo avanzó 2 pasos, el grupo lo siguió como agua que obedece a la gravedad. Al cruzar una pequeña quebrada, el espalda plateada apoyó su mano en una roca, esa mano que parecía una herramienta antigua, hecha para sostener el mundo sin romperlo, y dejó una huella húmeda que el sol inmediatamente convirtió en firma brillante. Marcus la filmó de cerca. A veces, lo único que se puede llevar del bosque es la sombra de una mano. El narrador invisible que todo documental necesita habría dicho, este es el momento en que el público respira al ritmo de los gorilas. Mientras nada ocurre, todo se prepara. Porque, bajo esa aparente normalidad, las reglas estaban desplegadas como alas, el orden de marcha, la distancia entre cuerpos, la geometría flexible que se abría o cerraba según el grosor del matorral. Si una cría se retrasaba, la subadulta se detenía sin mirar, y la cría volvía a adherirse al tejido de seguridad como una hoja que regresa a la rama. Si un pájaro cambiaba de nota, un rostro se alzaba, si el viento traía sal de sabana, un hombro giraba. Era una escuela sin pizarras. Marcus acercó la grabadora a su boca. La paz aquí no es ausencia de amenaza, es dominio del cómo moverse juntos. Kibo organiza sin ordenar. Las hembras protegen sin penalizar. Los jóvenes aprenden sin castigos. El bosque, con su gramática de luces y sombras, termina de escribir lo que ellos comienzan. Un eco remoto, metálico y hueco, viajó desde la planicie dorada. Podía ser una rama seca que cede, o el golpe de una pezuña contra piedra, o el chasquido de algo que no pertenece. Kibo inclinó la cabeza apenas, lo suficiente para que su plateado parpadeara como una advertencia sutil. No hubo pánico. Solo una contracción suave del círculo, como una flor que recoge pétalos ante un cambio de temperatura. Marcus sintió la vibración más que la vio, la familia se pegó a su latido interior y el bosque respondió apagando una lámpara de grillos y encendiendo otra de tórtolas. Desde la línea donde la hierba empieza, llegó un golpe de brisa más fresco. Traía un rastro tenue, desconocido, que rozó la nariz de Kibo y se perdió entre helechos. El espalda plateada cerró los ojos un segundo y los abrió con otra luz. No hizo gesto grandilocuente, solo cambió de lugar su peso, y el grupo entero se desplazó con el medio metro, como si el suelo girara bajo sus pies. El científico, que ya había aprendido que los grandes eventos empiezan así, con un roce de aire, un silencio que deja de ser sordo para volverse nítido, ajustó el zoom. La punta de la sabana parecía contener la respiración. La bruma comenzó a disiparse sobre la linde, dejando ver, más allá de las acacias bajas, una depresión de hierba donde el rocío tardaba en evaporarse. Un martín pescador rayó el cielo con su flecha azul. El primer sol, ya menos tibio, tocó la espalda de Kibo y la convirtió en espejo. Por un instante preciso, uno de esos que detienen el tiempo sin pedir permiso, el bosque y la sabana fueron la misma cosa, una sola piel que late en 2 tonos. Y en ese latido, el grupo de Kibo, con sus códigos de alerta, su gramática de calma,
Su ciencia ancestral de moverse juntos, quedó dispuesto como una partitura perfecta para recibir lo que el día, caprichoso, antiguo, impredecible, traería desde la línea dorada. Porque a veces la naturaleza prepara su capítulo más feroz con la belleza más limpia. Y el Dr. Marcus Thompson, que ya había visto amaneceres suficientes como para sospecharlo, apretó el botón rojo y dejó que la cámara respirara por él. La historia acababa de abrir los ojos. El aire cambió antes de que los ojos pudieran notarlo. Kibo, el espalda plateada, detuvo su paso y alzó el rostro hacia el este. El viento traía algo distinto, no era el aroma dulce de hojas frescas ni el rastro mineral del río cercano, sino un olor agrio, cargado de miedo y sudor animal. Su respiración se volvió más lenta, pesada, como si cada molécula de aire estuviera impregnada de una advertencia. Las aves lo confirmaron segundos después. Un grupo de estorninos salió disparado de entre los juncos, en una nube caótica que rompió la armonía del amanecer. La sabana entera parecía contener el aliento. El bosque, habitado siempre por miles de sonidos, cayó en un silencio tenso. No había grillos, no había graznidos. Era el vacío que antecede a lo inevitable. Las hembras del grupo gorila se apretaron hacia el centro, recogiendo a las crías que de inmediato dejaron de jugar. El joven macho emitió un gruñido corto, mirando a Kibo como si esperara instrucciones. El líder, erguido sobre sus 180 kilos de músculo, extendió los brazos y golpeó el suelo con un nudillo seco, señal inequívoca de alerta máxima. La formación se cerró como un abanico protector. A unos metros, agazapado tras la vegetación, el Dr. Marcus Thompson grababa cada gesto. El aire frío le recorría la espalda bajo la camisa empapada en sudor. Después de 2 décadas estudiando gorilas, sabía que no era un peligro común, algo extraordinario estaba a punto de suceder. Y entonces ocurrió. Un gemido agudo, húmedo, atravesó la sabana como un cuchillo en carne viva. No era rugido de león, ni lamento de antílope. Era un sonido desgarrador, frágil y desesperado. El corazón del científico lo reconoció antes que su mente, un rinoceronte bebé. Marcus alzó la cámara justo a tiempo para ver cómo las cañas de los juncos se agitaban con violencia. El chillido volvió a sonar, seguido por un estrépito de agua removida. Y entre ese caos emergió otro sonido, más bajo, más siniestro, un siseo profundo, prolongado, que parecía el escape de una caldera. El sonido que hiela la sangre incluso en quienes conocen la selva, el aviso de una pitón gigante. La cámara tembló en sus manos. Entre el mar de hierba, alcanzó a distinguir un bulto oscuro forcejeando. Un pequeño rinoceronte, de apenas unos meses, luchaba torpemente mientras una espiral inmensa de músculo lo envolvía, anillo tras anillo. El reptil, grueso como el tronco de un árbol, apretaba con una paciencia asesina, cada contracción robándole aire a la diminuta criatura. El chillido del bebé atravesaba la sabana entera. Kibo lo escuchó y su cuerpo se tensó como arco listo para disparar. El grupo de gorilas vibraba de nerviosismo, pero el espalda plateada no retrocedió. Sus ojos ardían con una decisión salvaje. El científico, jadeando detrás de la cámara, comprendió que estaba frente al inicio de un evento imposible. La naturaleza estaba escribiendo un capítulo que nadie creería sin pruebas. El claro se abrió como una herida en medio de la vegetación. Allí, donde el agua formaba un encharcamiento lodoso, la escena se desplegaba con la crudeza de una pesadilla. El pequeño rinoceronte, apenas del tamaño de un perro grande, luchaba con la torpeza desesperada de quien aún no entiende por qué el mundo se le vuelve en contra. Su cuerpo gris, todavía cubierto por ese pelaje ralo que caracteriza a los recién nacidos, estaba medio sumergido en un barro espeso que se teñía poco a poco de un rojo oscuro. Cada trompeteo suyo era un alarido ahogado, como si la selva entera pudiera escuchar su súplica. La pitón era un monstruo de proporciones antinaturales, cercana a los 6 metros de longitud, con un grosor que rivalizaba con el torso de un hombre adulto. Sus anillos brillaban con un lodo viscoso que los hacía parecer esculturas de bronce viviente. Uno de esos anillos oprimía el abdomen del rinocerontito con la precisión letal de millones de años de evolución. Cada vez que la cría exhalaba, el reptil ajustaba un poco más, robándole la posibilidad de volver a inflar los pulmones. El ciclo era implacable: exhalar, apretar,
exhalar, apretar. El barro salpicaba en torno a ellos con cada espasmo, pequeñas ondas que se expandían como un metrónomo de la agonía. El doctor Marcus Thompson, oculto tras los juncos, sentía como su cámara temblaba en sus manos. El sudor le corría por la frente, pero no era por el calor sofocante, sino por la tensión insoportable de lo que estaba registrando. El lente captaba en detalle la piel rugosa del reptil, la mandíbula entreabierta, los ojos vidriosos y sin párpados que brillaban como cuentas negras inmutables. Cada movimiento del reptil quedaba grabado, cada vibración de los trompeteos infantiles que se apagaban poco a poco. El pequeño rinoceronte forcejeaba con las patas traseras, chapoteando sin fuerza en el fango, pero lo único que lograba era agitar más el barro y salpicar con gotas mezcladas de agua y sangre. Sus chillidos eran cada vez más débiles, más rotos, como un acordeón que se cierra hasta quedar mudo. El doctor Thompson tragó saliva con dificultad. Sabía lo que estaba viendo, el método perfecto de la pitón, la muerte lenta y segura de una presa que nada podía hacer para escapar. Sin embargo, algo lo desconcertaba más que el reptil o el dolor evidente. Kibo, el espalda plateada, permanecía de pie al borde del claro, observando, con una tensión en su mirada que iba más allá del instinto. Sus ojos reflejaban algo más que miedo o alerta, había en ellos un reconocimiento de la injusticia, un destello de rabia contenida, de decisión gestándose en silencio. El aire se espesó, los insectos callaron, y por un instante, el científico supo que lo que estaba a punto de ocurrir no tenía precedente. La cámara seguía grabando, cada fotograma cargado de la violencia cruda de la naturaleza, pero también de la promesa de algo imposible, algo que desafiaría cada manual escrito sobre el comportamiento animal. El claro se abrió como una herida en medio de la vegetación. Allí, donde el agua formaba un encharcamiento lodoso, la escena se desplegaba con la crudeza de una pesadilla. El pequeño rinoceronte, apenas del tamaño de un perro grande, luchaba con la torpeza desesperada de quien aún no entiende por qué el mundo se le vuelve en contra. Su cuerpo gris, todavía cubierto por ese pelaje ralo que caracteriza a los recién nacidos, estaba medio sumergido en un barro espeso que se teñía poco a poco de un rojo oscuro. Cada trompeteo suyo era un alarido ahogado, como si la selva entera pudiera escuchar su súplica. La pitón era un monstruo de proporciones antinaturales, cercana a los 6 metros de longitud, con un grosor que rivalizaba con el torso de un hombre adulto. Sus anillos brillaban con un lodo viscoso que los hacía parecer esculturas de bronce viviente. Uno de esos anillos oprimía el abdomen del rinocerontito con la precisión letal de millones de años de evolución. Cada vez que la cría exhalaba, el reptil ajustaba un poco más, robándole la posibilidad de volver a inflar los pulmones. El ciclo era implacable: exhalar, apretar, exhalar, apretar. El barro salpicaba en torno a ellos con cada espasmo, pequeñas ondas que se expandían como un metrónomo de la agonía. El doctor Marcus Thompson, oculto tras los juncos, sentía como su cámara temblaba en sus manos. El sudor le corría por la frente, pero no era por el calor sofocante, sino por la tensión insoportable de lo que estaba registrando. El lente captaba en detalle la piel rugosa del reptil, la mandíbula entreabierta, los ojos vidriosos y sin párpados que brillaban como cuentas negras inmutables. Cada movimiento del reptil quedaba grabado, cada vibración de los trompeteos infantiles que se apagaban poco a poco. El pequeño rinoceronte forcejeaba con las patas traseras, chapoteando sin fuerza en el fango, pero lo único que lograba era agitar más el barro y salpicar con gotas mezcladas de agua y sangre. Sus chillidos eran cada vez más débiles, más rotos, como un acordeón que se cierra hasta quedar mudo. El doctor Thompson tragó saliva con dificultad. Sabía lo que estaba viendo, el método perfecto de la pitón, la muerte lenta y segura de una presa que nada podía hacer para escapar. Sin embargo, algo lo desconcertaba más que el reptil o el dolor evidente. Kibo, el espalda plateada, permanecía de pie al borde del claro, observando, con una tensión en su mirada que iba más allá del instinto. Sus ojos reflejaban algo más que miedo o alerta, había en ellos un reconocimiento de la injusticia, un destello de rabia contenida, de decisión gestándose en silencio. El aire se espesó, los insectos callaron, y por un instante, el científico supo que lo que estaba a punto de ocurrir no tenía precedente. La cámara seguía grabando, cada fotograma cargado de la violencia cruda de la naturaleza, pero también de la promesa de algo imposible, algo que desafiaría cada manual escrito sobre el comportamiento animal.
Kibo emergió del muro verde de juncos con una solemnidad que no era furia, sino cálculo. No cargó como lo haría en una confrontación territorial, no se lanzó con violencia ciega. Entró en el claro como una presencia que transformaba la atmósfera. Sus hombros se alzaron, su pecho se expandió y con un golpe seco de puños contra su esternón hizo vibrar el aire. El sonido profundo retumbó en el encharcamiento, un eco que hizo vibrar las propias aguas y arrancó miradas atónitas de las aves que aún revoloteaban nerviosas. La pitón levantó la cabeza unos centímetros, como si no comprendiera del todo esta nueva amenaza. Su instinto la obligaba a seguir con su método implacable: apretar, sofocar, matar. Pero algo se quebró en la rutina cuando el gorila comenzó a desplazarse en círculos, lento, deliberado, siempre a una distancia que obligaba al reptil a dividir su atención. Cada paso levantaba barro, cada mirada fija desafiaba la seguridad reptiliana que no estaba hecha para dudar. Kibo no atacaba aún. Su estrategia era otra: forzar a la pitón a romper su ritmo, a introducir grietas en su eficiencia letal. Golpeaba su pecho con intervalos precisos, dejaba escapar bufidos graves que hacían vibrar la vegetación. En el lente del Dr. Thompson, cada gesto del gorila se veía como un lenguaje propio, un código invisible que decía: estoy aquí. No tienes control total. La serpiente, perturbada, comenzó a alternar su atención entre la presa y el nuevo gigante. Y en ese titubeo, en esa pausa mínima, se abrió la ventana imposible. El rinocerontito, que llevaba minutos colapsando bajo la espiral, de pronto logró expandir sus pulmones con un bramido húmedo. Fue una inhalación profunda, ruidosa, el sonido de la vida negándose a rendirse. Ese instante encendió a Kibo como un disparo invisible. Con un rugido gutural que sacudió las copas de los árboles, dio un salto hacia el flanco de la pitón y dirigió sus manos no al cuerpo, sino al punto crítico, la cabeza. Sus dedos enormes, diseñados para partir ramas como si fueran pajillas, se cerraron sobre las mandíbulas del reptil. El choque fue brutal, barro salpicando, agua lodosa saliendo en ondas, el rinoceronte estremeciéndose bajo los espasmos de la serpiente que ahora siseaba con un tono quebrado, errático, cargado de sorpresa. La cámara temblaba en manos de Thompson, captando cada detalle, los músculos del gorila tensándose como cuerdas de acero, el cuerpo serpentino convulsionando en giros violentos, los ojos del reptil fijos en un enemigo que nunca había enfrentado. El claro se convirtió en un escenario de barro, sangre y agua, una danza primitiva entre vida y muerte. El claro se volvió un teatro de horror y desesperación. Kibo forcejeaba contra la pitón, sus brazos como columnas de roca intentando contener la cabeza de aquel monstruo reptiliano, mientras el pequeño rinoceronte luchaba por cada bocanada de aire. El barro se mezclaba con sangre y espuma, y cada exhalación de la cría parecía anunciar su final. El siseo de la serpiente, grave y constante, llenaba todo el aire, como si el mundo se hubiera reducido a esa sinfonía de muerte. Y entonces, desde el espesor de la maleza, un crujido hizo estremecer la tierra. El Dr. Thompson, con la cámara temblando en sus manos, giró apenas a tiempo para captar la silueta que irrumpía, la madre rinoceronte. Su cuerpo era una montaña de carne y cicatrices, tambaleante, con una cuerda de alambre oxidado aún marcada en su flanco, recuerdo brutal de un lazo furtivo que había logrado romper a costa de heridas sangrantes. Su respiración era ronca, sus ojos inyectados de furia y dolor. El chillido de su cría llegó hasta ella como un cuchillo. Su trompa corta se alzó, soltando un bramido que hizo vibrar hasta las raíces del suelo. Kibo se apartó un instante, entendiendo que algo mayor que él había entrado en escena. La pitón, sorprendida por la nueva amenaza, giró la cabeza con un siseo atronador. Fue su error fatal. Con un rugido gutural que no parecía de este mundo, la madre cargó. Sus patas, pesadas como martillos, levantaron oleadas de barro. Impactó con toda la furia acumulada de días de dolor y miedo. El cuerno lateral, desgastado pero aún letal, se incrustó en el costado de la pitón. El sonido fue como el desgarrar de un tronco húmedo. La serpiente se retorció frenéticamente, soltando parte de sus espirales en un espasmo de dolor. La cría, con un jadeo convulsivo, consiguió expandir sus pulmones. Un soplido agudo de vida cortó el aire. Kibo aprovechó la distracción,
Sus brazos como tenazas sujetaron la cabeza de la pitón y la aplastaron contra el barro. El siseo se volvió errático, un jadeo desesperado. La madre, con otra embestida, atravesó el círculo que aún rodeaba a su cría. El barro salpicó como sangre líquida en cámara lenta. El reptil, herido y desorientado, intentó enroscarse otra vez, pero la fuerza combinada era demasiado. La madre empujaba con todo el peso de su tonelaje, el gorila mantenía la presión sobre la cabeza, y la pitón, por primera vez, no encontraba ritmo en su danza de constricción. Con un coletazo desesperado, barrió el aire, golpeando el costado de Kibo y lanzándolo unos pasos atrás. El gorila gruñó de dolor, pero no retrocedió. La madre se interpuso entre su cría y la serpiente, respirando como un volcán en erupción. Con un último empuje, levantó el cuerpo de la pitón con el cuerno y lo lanzó contra los juncos al borde del claro. El impacto resonó como un trueno. La serpiente, derrotada y sangrando, se arrastró pesadamente hacia el agua profunda, desapareciendo bajo un remolino de fango. El silencio cayó de golpe, tan pesado que hasta los insectos parecieron detenerse. La cría, empapada y temblorosa, se apoyó contra el vientre de su madre, buscando refugio en el calor que casi había perdido. Ella lo rodeó con su cuerpo herido, su trompa acariciando suavemente la cabeza de su hijo. Kibo, jadeando, observaba la escena. Sus ojos, aún encendidos por la tensión de la batalla, se suavizaron. El Dr. Thompson, incapaz de contener las lágrimas, apenas pudo sostener la cámara. Sabía que lo que estaba grabando no era solo naturaleza salvaje, era la alianza imposible entre especies, un momento en que la compasión y la furia maternal se unieron contra la muerte. El gorila dio un último golpe en su pecho, no como amenaza, sino como despedida solemne. La madre lo miró fijamente, como si reconociera su papel en la salvación. Durante un segundo eterno, dos mundos se entendieron sin palabras. Luego, Kibo retrocedió hacia la espesura, dejando el claro a la familia que acababa de recuperar la vida. El pequeño rinoceronte se mantenía en pie apenas con las patas traseras, sus flancos temblaban como hojas golpeadas por el viento. Cada respiración era un silbido frágil, un recordatorio de lo cerca que había estado la muerte de reclamarlo. Sus chillidos eran cortos, entrecortados, no tanto de dolor como de puro desasosiego, como si la vida misma le costara recordarle a sus pulmones que siguieran trabajando. La madre lo rodeaba con su cuerpo herido, jadeando, olfateando cada centímetro de su cría, asegurándose de que estaba allí, que no era una sombra arrancada por la pesadilla. A unos pasos, el gorila Kibo permanecía erguido, el barro escurriendo de su pecho y brazos después del forcejeo. No mostraba signos de agresión. No había golpeado su pecho en desafío, no rugía. En su lugar, emitió una vocalización baja, gutural y suave, como un murmullo grave que reverberaba en el aire húmedo. Era el mismo sonido que los machos adultos hacían para tranquilizar a sus crías o calmar a un grupo agitado. El Dr. Thompson, con la cámara aún firme entre las manos, sintió un nudo en la garganta. Esa voz no iba dirigida a su familia gorila, sino al rinocerontito que temblaba. Era consuelo. Era empatía pura. La cría levantó apenas la cabeza, sus orejas aún agitadas por el miedo. No comprendía, pero parecía captar que aquel gigante oscuro no era enemigo. La madre rinoceronte, lejos de embestir, mantuvo los ojos fijos en Kibo, respirando fuerte, reconociendo sin saber cómo que esa montaña de músculos había ayudado a salvar a su hijo. El silencio posterior era tan denso que se podía escuchar la gota de barro resbalando del tronco caído, el zumbido lejano de los insectos reanudando su danza. La voz del Dr. Thompson finalmente rompió la quietud, y aunque era apenas un susurro, se grabó en la memoria de todos los que después verían su documental. Con la voz quebrada, apenas conteniendo el temblor de la emoción, dijo: hoy, aquí, en este claro, lo que he visto redefine todo lo que creíamos sobre la empatía entre especies. Kibo, un gorila, intervino para salvar la vida de un bebé rinoceronte. No por territorio, no por alimento, no por supervivencia propia, sino porque reconoció el sufrimiento en otra criatura. Sus ojos, empañados de lágrimas, seguían detrás del visor, documentando cada instante. El científico sabía que el mundo jamás miraría a los gorilas del mismo modo después de ver lo que había registrado su cámara.
En medio de la selva africana, un acto de compasión había desarmado todas las barreras de la biología, demostrando que incluso entre gigantes tan distintos, podían hacer un lenguaje invisible de solidaridad y esperanza. Las semanas que siguieron al encuentro se convirtieron en un torbellino que Dr. Marcus Thompson jamás había anticipado. La grabación del Claro, enviada primero como un informe preliminar a su universidad, pronto fue replicada en círculos científicos de todo el mundo. El video mostraba sin cortes la lucha desesperada, la estrategia insólita de Kibo y el momento en que la cría de rinoceronte respiraba de nuevo. La pregunta central, repetida en conferencias, artículos y debates televisados, era siempre la misma: ¿qué habíamos presenciado? Unos lo llamaron instinto malinterpretado, otros lo elevaron a la categoría de altruismo genuino. La discusión académica se llenó de términos como cognición social avanzada, empatía interespecífica y conducta prosocial no adaptativa. Había quienes defendían que el gorila había actuado simplemente por reacción territorial, confundiendo a la pitón como amenaza. Pero la evidencia, reproducida una y otra vez en cámara lenta, mostraba otra cosa: los círculos calculados, los golpes de pecho medidos, el sonido gutural dirigido claramente hacia la cría liberada. Era imposible negar que había una intención distinta, algo que no encajaba en los patrones conocidos. Mientras los científicos debatían en oficinas iluminadas con luces blancas, en Virunga la vida seguía con la crudeza y la belleza de siempre. La familia de Kibo había modificado sus rutas de patrullaje. Cada 3 o 4 días, el grupo regresaba al Claro del Horror, como si aquel lugar hubiese quedado grabado en la memoria colectiva del clan. Allí, las crías jugaban alrededor de los juncos, y Kibo permanecía erguido durante largos minutos, observando el terreno en silencio, como un guardián que no olvida. Un mes después, los guardabosques reportaron una visión que llenó de alivio al Dr. Thompson. Entre los arbustos cercanos a un arroyo, una hembra de rinoceronte avanzaba cojeando, con la marca clara de un lazo furtivo ya cicatrizado. A su lado, tambaleante pero vivo, marchaba un rinocerontito con cicatrices rojizas en el abdomen. El mismo que había estado a un suspiro de la muerte. Sus trompeteos eran breves, aún infantiles, pero su energía revelaba que la vida le había sido devuelta. Cuando el documental se estrenó, el mundo entero contuvo la respiración. No era solo el espectáculo brutal de la naturaleza, ni la violencia de un depredador contra una presa. Era la irrupción de lo inesperado, un gorila que había decidido intervenir, un bebé que respiraba gracias a un pecho que no era de su especie. En la voz final de Thompson, grabada frente a la cámara, se condensaba la lección. En la sabana africana, la fuerza no siempre se mide en garras ni en colmillos. A veces, la verdadera fuerza es un pecho que late por otro. Y ese día, entre barro, sangre y silencio, Kibo nos recordó que la compasión no tiene fronteras.